Así todos de pie, niños, jóvenes, adultos, para reverenciar a nuestro Dios en la lectura de su bendita y santa palabra, abrimos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 110. Y en el capítulo 110 vamos a estar leyendo el versículo 1 de este precioso salmo, mediante el cual, según la bondad de Dios nos sea dada en esta mañana, vamos a estar exponiendo nuestra enseñanza. ¿Tenemos todos Salmo 110, 1 a la mano? Bien, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bendita es la palabra de Jehová. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito Dios, tú eres nuestro Señor y Redentor. Y deseamos, oh bendito Dios, que en esta mañana nos permitas tener un corazón que sea sensible a la voz tuya, que está en tu palabra, Señor, y que hoy es expuesta o debe ser expuesta en esta mañana. Pedimos un corazón sensible, un corazón para entender, ojos para ver, Señor, oídos para oír. Y no nos referimos, Señor, a la vista material y física o al oído material y físico, lo cual también pediríamos para alguien que estuviera inhabilitado, Señor, de estos dones físicos preciosos. Sino que hablamos, Señor, espiritualmente. Que nuestros oídos espirituales puedan oír tu voz, que nuestros ojos espirituales puedan mirar, Señor, las realidades bíblicas que quieres transmitirnos mediante tu palabra. Así que rogamos esto, que nos des la nobleza en el corazón necesaria, la disposición de nuestro corazón para oír tu palabra, asimilarla con mansedumbre, la palabra implantada en nuestros corazones, para que por ella crezcamos para salvación como tu bendita palabra lo anuncia. Y en segundo lugar, como es también de nuestra costumbre, que es una necesidad inmediata toda vez que se expone tu palabra, que tú guíes mi persona como expositor de este momento, para que pueda yo ceñirme al sentido del texto, que no me aleje de aquella voluntad de tu Espíritu Santo al inspirar al profeta David a decir las palabras que fueron dichas en este salmo, que pueda explicarlas y tomar de ellas, Señor, de estas explicaciones, aplicaciones prácticas para nuestra vida, tanto como individuos como iglesias, Señor. Ayúdanos en esta mañana para que en conjunto podamos darte honra, gloria y honor. Que este es tu día santo, oh Jesús, y nosotros queremos hacer tu voluntad en tu santo día, no la nuestra. Queremos agradarte, así que la predicación de tu palabra sea primeramente para la honra y gloria de tu nombre y en segundo lugar para nuestro beneficio y nuestra edificación. En el nombre de Cristo, Padre, a ti elevamos nuestro ruego, nuestra oración con toda acción de gracias. Amén. Retomando nuestra exposición sobre la teología pactual reformada y en particular sobre el segmento denominado el pacto davídico o el pacto de Dios con David, con el rey David, hemos llegado entonces a la cuarta exposición en este segmento del pacto de Dios con David. Y permítame dar algunas palabras a manera de introducción en la que será necesaria, por supuesto, la comprensión de estas cosas en las que voy a mencionar brevemente, a fin de que pueda resultar de mayor provecho la exposición en esta hora de este pasaje del Salmo 110, versículo 1. Porque de buenas a primeras no pareciera que estuviera hablando acerca de David, ¿verdad? Del rey y de lo prometido, ¿no? Pareciera que no tiene que ver directamente con ello, pero veremos que, por supuesto, sí tiene mucho que ver. Cuando ya tenemos todos los demás elementos sobre la mesa, vemos que son apelaciones necesarias a este pacto. Ok, de manera de introducción, hermanos, hemos visto en las 3 exposiciones anteriores cómo se fue desarrollando todo el plan y cómo el Señor mismo
estaba metido en este asunto, haciendo que se desarrollara todo este plan. Dios ha sido cuidadoso de hacer que todas las cosas que fueron profetizadas para señalar a la tribu de Judá como principal entre el pueblo del pacto pudieran darse. También Dios señaló a David entre esta tribu de Judá para hacer un pacto con él, el cual finalmente apuntaba a un heredero cuyas características describían y se cumplieron perfectamente en Jesucristo. De la casa de David y de la tribu de Judá, que en la exposición pasada, con suficiente evidencia bíblica, pudimos corroborar. Pero todas estas cosas no fueron expuestas para que pudiésemos observar, comprender y aceptar la legitimidad de Jesucristo como el heredero de un trono estable y eterno, pero que espera poder cumplirse algún día y que no tiene nada que ver con nosotros el día de hoy. No, sino que ciertamente fueron enseñadas para que pudiésemos estar convencidos de que Jesucristo no solo es el heredero del reino eterno prometido a David, sino que además Él reina hoy mismo y que no está esperando en los cielos para poder reinar. Es decir, a partir del pasaje de hoy, esta predicación va a diferir abiertamente de la muy amplia y lamentablemente diseminada postura en la que se enseña, y con sus respectivas consecuencias lógicas, que Jesucristo no está reinando el día de hoy. Es una enseñanza muy extendida, pero que la fe reformada no sostiene y que, como podremos ver, no es un distintivo de la iglesia cristiana en general, sino de corrientes muy novedosas. Las enseñanzas anteriores sobre este pacto deben contar también como la plataforma para la exposición del sermón de hoy, el cual procurará, obviamente con la agencia sobrenatural del Espíritu Santo, cambiar nuestra perspectiva sobre las cosas que deben ocurrir en tanto que nuestro Señor Jesucristo regrese en aquel día en que, como dice 1 Corintios 15:54, esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. En ese periodo en el que se nombra, han de suceder algunas cosas que brevemente hemos de conocer mediante esta exposición. Hay varias teorías para tratar estos asuntos, es verdad, pero no será mi propósito tratar con las objeciones y demás argumentos en general que tiene cada teoría con respecto a todos los matices que conforman una visión escatológica en particular, sino que me limitaré a exponer el texto de hoy bajo una perspectiva bíblica, con un enfoque evidentemente pactual reformado, pues forma parte de mi exposición sobre el pacto davídico, y con sustancia y forma notablemente positiva respecto a los asuntos en cuestión. También vale decirse que algunos llaman a esta perspectiva y enfoque por la etiqueta o nombre de postmilenialismo. Mas por ahora, dado que no es una clase de academia o de seminario teológico propiamente hablando, solo me limitaré a exponer este pasaje desde el sentido del pacto divino con David, mostrar que tiene que ver con el pacto davídico y las consecuencias que tiene en la perspectiva de David sobre el pacto davídico, las palabras de Dios con respecto a David, y por supuesto su cumplimiento en Cristo Jesús, el reino de Cristo y nuestra participación del reino de Cristo. Todo a partir de este pasaje. Además también, no solamente veremos, por supuesto, lo que allí declara proféticamente David sobre Jesucristo, sino como también qué clase de tratamiento recibe este mismo pasaje de parte de otros pasajes en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que así dejemos que las Escrituras, y solamente las Escrituras, sean para nosotros, como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. Confío que no será necesario otra cosa que las Santas Escrituras para notar la congruencia que conlleva lo que hoy será predicado. Así pues, nuestra enseñanza, que se ha titulado La visión escatológica del pacto davídico,
descansará básicamente sobre tres puntos estructurales principales. Hasta ver, 1, a la diestra de la majestad en las alturas. 2, por estrado de sus pies. Y 3, algunas implicaciones y prácticas consecuentes. Habiendo dicho esto, digo junto con Agustín de Hipona que este salmo es una de esas promesas que profetizan con seguridad y abiertamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, que sea entonces el Espíritu del Señor nuestra ayuda en esta hora, dándonos corazón para entender, ojos para ver la maravilla de la gloria de nuestro Señor, voluntad para desear hacer la suya y manos para movernos a realizarla. Amén. Vayamos sin más preámbulo a nuestro texto. David comienza en este texto diciendo las palabras: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hemos de contemplar primeramente que quien está hablando aquí es David. Es un salmo de David. Así que las palabras que estamos leyendo hoy provienen, al menos humanamente hablando, de David. Aunque evidentemente es inspirado por el Espíritu de Dios como otras escrituras lo demuestran, debemos recordar que estamos hablando del pacto de Dios con David y que esto sucede, por supuesto, después de que David ha recibido las palabras del pacto de parte de Dios. No digo después en el sentido de inmediatamente después, sino que después de haber recibido las palabras del pacto, sea cuando sea que haya sucedido, ha sido teniendo en mente David las palabras que Dios le ha dado en pacto sobre aquel heredero que ha de venir por su simiente y que se sentará en un reino estable y eterno, del cual, por supuesto, toda la tierra llegará a ser partícipe. Ahora, es David el que habla esto. ¿Y qué es lo que dice David? Dice, Jehová dijo a mi Señor. Primero, noten ese contexto, que no solamente David es el que está hablando, sino que dice, Jehová dijo a mi Señor. Hay dos más que están en escenas nombrados en este salmo. Y los dos que son nombrados en este salmo son Jehová y uno a quien David reconoce como su Señor. Es decir, aquel de quien está hablando David es Señor de David. Podríamos adelantarnos un poco a los mediados y casi finales también de la exposición del punto 1 y el punto número 2, diciendo que este pasaje claramente alude a nuestro Señor Jesucristo y que las escrituras del Nuevo Testamento así lo declaran. De hecho, y debería bastar con esto, en Mateo capítulo 22, nuestro Señor Jesucristo toma este pasaje para mostrar claramente que David se estaba refiriendo al Cristo cuando dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Debería bastar solamente que Cristo haya dicho esto para estar convencidos de que entonces es el Padre el que ha dicho al Hijo, siéntate a mi diestra. Entonces en este texto Jehová es llamado como el Padre. No que el Hijo no pueda ser llamado Jehová, no que el Espíritu Santo no pueda ser llamado Jehová, sino que en este contexto se nombra o se da el nombre de nuestro Señor, el tetragrammatón, el Yahvé, su nombre, como el Padre. Y entonces al decir que ha hablado a mi Señor, dice David, a ese que es Señor de David, es al Hijo a quien está haciendo referencia. Ahora, eso es una suerte de introducción primaria para los puntos que quiero tocar en este primer punto, que es a la diestra de la majestad en las alturas. Con esto comprendemos ya quién está hablando y sobre quiénes está hablando, para que entonces podamos entender los dos siguientes puntos que están dentro de este punto. 1.1. El Padre Celestial es quien dispone todo para el Hijo. Es sumamente evidente en el pasaje que es el Padre que dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que salta a primera vista que es el Padre el que está obrando estas cosas. Pero permítame
dar una brevísima descripción de cómo el Padre no solamente está actuando con respecto a estas cosas, sino que lo ha venido haciendo en absolutamente cada parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, del Hijo unigénito. El Padre fue quien envió al Hijo al mundo. El Hijo fue enviado por el Padre Celestial. Cristo mismo lo afirmó en Juan 8:18. El Padre también fue quien orquestó todo lo relativo a la encarnación de quien es la simiente y el Señor de David. Para que todo esto se cumpliera sin falta. Ha sido el Padre quien lo ha orquestado. Incluso la crucifixión y la resurrección de Cristo fueron determinadas por Dios Padre. Como los pasajes en Hechos 4, 27 y 28 y Hechos 2, 32, respectiva y sucesivamente, lo muestran. Entonces, si la encarnación, la vida, ministerio, crucifixión y resurrección de Jesucristo fueron determinadas y dirigidas por Dios Padre y se han cumplido de manera perfecta como Él mismo había guiado y señalado que se haría, es completamente lógico esperar que la ascensión de nuestro Señor y su sentarse a la diestra del Padre sea también determinada por el Padre. Y eso es lo que vemos en este pasaje. David está mirando proféticamente siglos antes incluso de la encarnación del unigénito de Dios. Está mirando proféticamente a aquel día en que, habiendo culminado Jesucristo la parte humillante de su ministerio terrenal, aquella humillación que describe el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 y que el mismísimo David describe en el Salmo 22, habiendo culminado Jesucristo la parte humillante de su ministerio terrenal, ahora David observa, nos narra en este salmo, cómo el Padre Celestial dice al Mesías resucitado que se siente a su diestra. ¿Qué significa esto? ¿Cómo debe ser tomado? Debe ser tomado también, como muestra Hebreos 1:3, que Jesucristo se está sentando a la diestra de la majestad en las alturas. Que sea el Padre quien le diga al Hijo esto es sumamente importante porque, como veremos, el resto de nuestro pasaje muestra claramente que es Dios Padre quien obrará las cosas que ocurrirán después y mientras que Jesucristo esté sentado a su diestra. Lo que queremos decir entonces en el 1.1 es que el Padre Celestial ha dispuesto absolutamente todas las cosas, determinado, incluso guiado, en las que Jesucristo en su ministerio ha venido obrando. El Padre determinó la encarnación de Cristo, su vida, su ministerio, su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección, y vemos que también, por supuesto, su ascensión, porque Él le llama, ven, siéntate a mi diestra, y por supuesto, la entronización. Cristo se ha entronado a la diestra del Padre. Es lo que veremos en el 1.2 precisamente, qué es lo que significa, o qué debe significar que está sentado a la diestra del Padre. Pero en este primer subpunto hemos de notar esto. David está observando proféticamente esto. El Padre es quien le dice, ven y siéntate a mi diestra y voy a hacer esto por ti mientras estás sentado aquí a mi diestra. En segundo lugar, en el primer punto, o 1.2, a la diestra aquí significa soberanía regente. Permítame definir brevemente, de manera sucinta, quiero decir, que ¿a qué hago referencia cuando digo soberanía regente? Soberanía, hay una pequeña redundancia entre las dos palabras, pero son necesarias precisamente por el tiempo que nos ha tocado vivir y por la suerte de doctrina que traen algunas teorías novedosas el día de hoy, como por ejemplo el dispensacionalismo. Soberanía regente significa que hay un señorío sobre todas las cosas de parte de un rey. Cuando decimos que alguien es soberano, estamos diciendo que tiene por debajo de él a personas, que él es señor de personas. Un soberano dice
tiene personas por debajo de él, tiene cosas por debajo de él, tiene animales por debajo de él, tiene, por supuesto, un conjunto de factores que están por debajo de él. Y no por debajo de él únicamente en el sentido, por supuesto, de categorías, sino también de autoridad y de otras formas también de comprensión. Él es el rey que tiene soberanía sobre todo. Ahora, cuando hablamos acerca de Jesucristo y hablamos de que Jesucristo se ha sentado a la diestra del Padre, si realmente lo que esto significa, y vamos a probarlo con las Escrituras, es que Jesucristo es un soberano regente, es decir, que Él se ha sentado a la diestra del Padre y allí está reinando, entonces tenemos un grave problema con las teorías que no admiten que Cristo esté reinando el día de hoy. Porque entonces significaría que se está contradiciendo abiertamente la palabra del Señor. Con esto no digo que nuestros hermanos cristianos que soporten una teoría o que abracen una teoría en la que al parecer Cristo no está reinando, sentado en su trono, reinando, no sean nuestros hermanos o, peor aún, que sean dignos de ser destruidos, excomulgados o algo por el estilo. No es eso, por supuesto, lo que quiero que quede por implicación en el pensamiento de cada uno de los que escuchan esta enseñanza, pero ciertamente sí estoy muy motivado a que aquellos que escuchan esta enseñanza puedan darse cuenta de la grave contradicción que hay en pensar en que Cristo está sentado a la diestra del Padre y que no es un soberano regente, que Él no esté reinando el día de hoy. Y por supuesto, como una postura que despoja de la soberanía regente a Cristo sentado a la diestra del Padre, las consecuencias lógicas de que Jesucristo no esté reinando hoy a la diestra del Padre van a diferir de las consecuencias lógicas de aquellos que sostenemos que Cristo está reinando hoy. ¿No es verdad? Si alguien piensa que Cristo no está reinando hoy, las implicaciones prácticas, además de las consecuencias lógicas y por consecuencia lógica, las implicaciones prácticas de quien piensa que Jesucristo no está reinando hoy serán muy distintas a las implicaciones prácticas de quien piense que Jesucristo está reinando hoy. Eso lo veremos más bien en el tercer punto, pero es para que vayamos viendo cómo esto influye grandemente nuestra noción del reino de Cristo. Nuestra noción acerca de lo que Dios le dijo a David que se ha cumplido en Jesucristo y que se está también cumpliendo en Jesucristo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a los evangelios, encontramos en boca de nuestro Señor Jesucristo dos pasajes particulares, no son los únicos por supuesto, no estoy pretendiendo ser exhaustivo con cada pasaje, pero que nos muestran claramente que cuando Jesucristo toma en su boca aquella expresión acerca de sentarse a la diestra del Padre, está hablando de poder, de dominio, de autoridad, de reino. Y esto no se puede quitar de la expresión a la diestra del Padre sin que se viole la palabra del Señor, sin que se oponga a la palabra del Señor. Y más propiamente, por supuesto, las palabras de Cristo en su ministerio terrenal. Marcos capítulo 14, versículo 60 al 62, nos narra que mientras el sumo sacerdote estaba, entre comillas, examinando a Jesucristo, porque eso era todo un espectáculo y un show, una parodia de juicio, allí no hubo justicia, pero mientras esto hacía y buscaron personas que hablaran contra él con maldad, que testificaran contra él para buscar y justificar, entre comillas, su muerte, Jesucristo callaba. Mas cuando el sacerdote le volvió a preguntar diciendo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?, sus entrañas allí se conmueven y responden, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. ¿De dónde sale esta concepción o noción de Cristo de que el Cristo debe sentarse a la diestra de Dios Padre? De las Escrituras, principalmente del Salmo 110,
Porque profetizó David, David es tomado como profeta en las Escrituras, profetizó David que Jehová, en este contexto como hemos visto, el Padre, dijo al Señor de David, en este contexto como lo sabemos, al unigénito del Padre, siéntate a mi diestra. Así que cuando Cristo dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra, está haciendo referencia explícita al Salmo 110.1, aunque no únicamente, pero está haciendo referencia al Salmo 110.1, y no de las palabras que él ha elegido utilizar, sentado a la diestra del poder. El significado de poder aquí conlleva no únicamente la fuerza o capacidad de realizar algo, sino la autoridad para realizarlo. No solamente tiene poder para realizar las cosas en el sentido de capacidad, sino que tiene poder, tiene la autoridad, la facultad de realizar las cosas. Él está sentado a la diestra del poder. En Marcos capítulo 16, versículo 19, Marcos 16, 19 dice: entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, esto es ya después de la crucifixión y de la resurrección, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Las palabras que antes habíamos mencionado de Cristo se estaban dando en el contexto inmediatamente precedente o anterior a la crucifixión. Y las palabras que estamos viendo aquí en este pasaje ahorita están inmediatamente posteriores a la resurrección. Antes de la crucifixión de Cristo, la noción es: Cristo debe sentarse a la diestra del Padre. Y les aseguro que van a ver a Cristo sentado a la diestra del poder. Y luego de la resurrección, ascendiendo Cristo, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo, y nos dice Marcos, se sentó a la diestra de Dios. No ha variado ni un poquito el sentimiento y entendimiento neotestamentario, así como el veterotestamentario también, de que el Cristo ha de sentarse a la diestra de Dios en la majestad de las alturas, a la diestra del poder y de toda autoridad. De hecho, es precisamente este entendimiento el que llena las páginas del Nuevo Testamento. Abundancia de pasajes nos muestran precisamente esta idea. Romanos 8:34, Efesios 1:20, Colosenses 3:1, Hebreos 1 que mencioné hace un rato, Hebreos 1:3, son solamente una muestra brevísima de que el entendimiento neotestamentario es que Jesucristo se ha sentado a la diestra del Padre para gobernar con poder todas las cosas. Así que vemos entonces, los profetas dicen, el Cristo debe sentarse a la diestra del Padre y gobernar. Cristo dice, el Cristo debe sentarse a la diestra del Padre y gobernar. Los apóstoles después de Cristo dicen, Cristo se ha sentado a la diestra del Padre y está gobernando. En este punto, decir lo contrario es ir en contra de los profetas, de Cristo y de los apóstoles. Es decir, básicamente ir en un sentido generalizado en contra de toda la Escritura. Porque las Escrituras tenemos los escritos de los profetas, de los apóstoles y las palabras de Cristo por medio de los profetas y los apóstoles, evidentemente. Juan Calvino decía acerca de esto de esta manera: como la diestra de Dios está elevada muy por encima de todos los ángeles, se sigue que el que está sentado allí, se refiere a la diestra, es exaltado por encima de todas las criaturas. No sostendremos que los ángeles fueron rebajados de su alto estado para ser sometidos a David. ¿Por qué dice Calvino esto? Porque algunos piensan que David está hablando de sí mismo y del pueblo de su momento. Es una locura, pero algunos rabinos, como decía Crisóstomo, Juan Crisóstomo, el padre de la iglesia, tambaleándose como borrachos, así decía Crisóstomo, tambaleándose como borrachos, dan explicaciones sobre este pasaje que quieren que no se aplique a Cristo y entonces lo aplican a David directamente.
Pero es incongruente incluso con las mismas palabras de David diciendo, dijo el Señor a mi Señor. De quien está hablando es alguien que David mismo considera como su propio Señor. Así que están bañándose como borrachos. Interpretan los rabinos del judaísmo, religión anticristiana, blasfema y abominada por Dios, dando una interpretación completamente alejada de la realidad del sentido que el Espíritu Santo dio por inspiración a David. Por eso dice Calvino aquí, no sostendremos que los ángeles fueron rebajados de su alto estado para ser sometidos a David. No. ¿Cuál es entonces, dice Calvino, el resultado? Sino que por el espíritu de profecía, el trono de Cristo es exaltado muy por encima de todos los principados en los lugares celestiales. Lo que Calvino dice en este contexto es, el trono de Cristo, trono que le fue prometido a David, el que está profetizando esta porción, el trono de Cristo ha sido exaltado sobre todas las criaturas, no solo las criaturas terrenales, sino también las criaturas celestiales. Todo el gremio del reino de los cielos, las huestes angelicales, todas quedan por debajo de la autoridad que hoy tiene Cristo sentado en su trono. No debería ser difícil para nosotros contemplar esto cuando Cristo mismo nos ha dicho, y Mateo 28 lo narra, que cuando se presenta ante los apóstoles, antes de darle la comisión, lo cual en el tercer punto estaremos viendo de una manera un poco más cercana, él dijo, al presentarse ante ellos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, envía a hacer lo que envía a hacer. Todo lo que la iglesia debe hacer, lo cual veremos en el punto número 3, lo es por causa de que está con toda autoridad en los cielos y en la tierra, sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Un pasaje que nos muestra esto también de una manera maravillosa es la del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, que justo después de haber hablado acerca de la humillación de Cristo, en los versículos precedentes al 9 y 11, 9, 10 y 11, entonces procede en estos versículos recién nombrados a decir, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Está hablando de Cristo. ¿Quién exaltó a Cristo hasta lo sumo? Dios el Padre. Él se había humillado hasta lo sumo, con muerte y muerte de cruz. Lo más rebajado, lo más humillante, lo más miserable, lo más feo, fue cargado sobre él. Y voluntariamente, por supuesto, lo tomó. Pero ahora dice la Escritura, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Es lo que hemos visto en el 1.1. Pero note cómo esto tiene congruencia en palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, escuche, exaltado hasta lo sumo. Un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Hay un propósito de haber sido exaltado hasta lo sumo y tener un nombre sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, ¿qué va a pasar? Se doble toda rodilla de algunos en la tierra y ninguno en los cielos. ¿Eso dice? Obviamente no. Pero quizá algunos estén interpretando sin decirlo abiertamente así, porque suena muy feo cuando se dice así, estén interpretando en su corazón que eso es lo que está pasando. Y que nadie tiene el deber de doblegar sus rodillas ante alguien que es un rey. Pero si tiene que doblegar sus rodillas y sus lenguas confesar que Jesucristo es rey para la gloria de Dios Padre, entonces es porque es legítimamente un rey sentado en su trono. Exigir que se doblegue toda rodilla y que toda lengua confiese a Él como Señor para la gloria de Dios Padre, mientras Él no tiene señorío ni reino, es un absurdo completo. Por eso es que eso no es inspirado. Por eso es que eso no es lo que dice el texto. Por eso es que dice el texto, Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio nombre sobre todo nombre, sabemos que es a la diestra del Padre, y ahora tiene el deber toda la tierra y todo el cielo de doblegar sus rodillas y confesarle como Señor. Aleluya. Y esto para la gloria de Dios Padre, como hemos visto en 1.1.
Así pues es necesario que entendamos que cuando nuestro Señor Jesucristo ha sido exaltado hasta lo sumo, colocado a la diestra del Padre, vemos con todos estos pasajes, volviendo al Salmo 110, que cuando David dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, no solo se está refiriendo a Cristo, sino que se está refiriendo a Cristo justo después de su resurrección, ascendido y sentado a la diestra del Padre. Negar esto es negar las Escrituras. Pero ahora, vayamos a una porción que resulta demoledora en su natural y verdadera comprensión de este texto para las posturas que no sostienen que Cristo esté reinando el día de hoy. El texto del Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos al segundo punto ahora, por estrado de sus pies. El texto dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hemos dicho en el 1.1 que es el Padre el que le ha dicho a Cristo, ven y siéntate a mi diestra. Pero no le digo, ven y siéntate a mi diestra y quédate aquí, veamos qué pasa, dejemos al mundo rodar, a ver qué es lo que sucede más adelante, y cómo vamos yendo, vamos viendo. O sencillamente deja que el mal crezca y crezca desmedidamente sin ninguna forma de hacer absolutamente nada. Y luego en algún punto del tiempo, cuando la iglesia está masacrada, cuando ya no exista más nada que hacer, entonces vas y vences a los enemigos y subyugas a todo pueblo y nación. Eso no es lo que el texto dice. El texto dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre le está diciendo al Hijo, el legítimo heredero del trono estable y eterno, perdurable, inextinguible, indestructible, le está diciendo, yo voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. Todos aquellos que se oponen a ti, yo los voy a colocar por estrado de tus pies. Permítame también una muy simple definición de estrado. Es el lugar en donde se coloca para reposar los pies. Así de sencillo. Un banquito para colocar los pies. Ni siquiera es el trono mismo donde se sienta el Mesías, sino donde él coloca sus pies. Es una figura muy usual, que lo que significa esto es que todo el mundo está por debajo de él. Por estrado de tus pies significa dominados por él. Cristo se ha enseñoreado de ellos. Cristo tiene todo poder, toda autoridad sobre ellos. Eso es lo que significa. Los enemigos de Cristo no son más poderosos que Cristo. Por lo tanto, cualquier postura que considera que los enemigos de Cristo pueden multiplicarse y luchar contra Cristo y de alguna manera sobrepasar a Cristo, están yendo contra lo que el Padre mismo ha dicho explícitamente a su Hijo. Yo pondré a tus enemigos por estrado de tus pies. El teólogo reformado Albert Barnes dice de esto, los enemigos a los que se hace referencia aquí son los enemigos del Mesías considerado como rey. ¿Por qué? ¿Por qué tiene razón Albert Barnes aquí? ¿Porque es un teólogo reformado? Oh, Dios, no. Si las Escrituras no muestran esto, entonces sencillamente no tendríamos por qué aceptarlo. Pero si las Escrituras muestran esto, si Cristo, como hemos visto en el 1.2, ha sentado a la diestra del Padre, esto significa que Él está reinando. Y que entonces, cuando el Padre dice, pondré a tus enemigos por estrado de tus pies, se refiere a enemigos que se oponen al reino de Cristo, entonces Albert Barnes tiene razón. Y sostenemos que tiene razón porque es exactamente lo que muestran las Escrituras. Permítame dirigirles en este contexto, en el primer punto del número 2, a que es una parte vital del pacto davídico, la destrucción de los enemigos de este reino. En 1 de Crónicas, capítulo 17, versículo 10,
que es paralelo a 2 de Samuel 7, en donde Dios habla acerca del pacto con David, nuestro Dios le dice a David: yo someteré a tus enemigos. Miren la escogencia de palabras. Yo voy a someter a tus enemigos. El Padre le está hablando, el Padre Celestial le está hablando a David en el pacto, diciendo: voy a someter a tus enemigos. Mientras le promete que de su simiente, sus entrañas, vendrá uno que heredará ese reino con todas las promesas que el Padre le está dando a David. Y cuando se siente en ese trono, por supuesto, no puede ser que a David le prometa que el Padre va a destruir sus enemigos y al heredero legítimo del trono del reino que se le promete a David, no haya de prometerse que van a ser destruidos sus enemigos. Por eso el Padre dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando leemos primero de Crónicas 17:10 y dice: yo someteré a todos tus enemigos, ¿qué está diciendo? Los voy a colocar debajo de tus pies. Es un sinónimo. Recuerden lo que significa estrado de los pies. Los voy a colocar debajo de tus pies, van a ser el banquito de tus pies. Sobre ellos vas a colocar tus pies, vas a dominar, vas a someter, vas a reinar, tendrás gobierno, señorío, serás el amo de todo. No son estas precisamente las descripciones que, valga la redundancia, describen perfectamente a aquel que es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué significa que es el Rey de los Reyes? ¿No es que reina sobre los reyes? Los reyes están entonces por debajo de él. ¿Qué significa Señor de Señores? ¿No es que tiene señorío sobre los señores? Los señores del mundo están por debajo de él, están de estrado. O al menos deberían estarlo voluntariamente. Pero hay algunos que no quieren hacer eso. Así que, ¿qué es lo que significa en este contexto? Bueno, que habrá enemigos contra este rey exaltado sobre el universo. Que ciertamente habrá quien se levante como enemigo contra Cristo, el ungido de Jehová. Pero ¿qué es lo que promete el texto? Ellos serán puestos por estrado de sus pies. Lo que es similar en este contexto a que o se someten a Cristo y su reino, o serán destruidos, arruinados. Como todas las escrituras nos muestran, pero que veremos también en este contexto. En segundo lugar, 2.2, vemos claramente que es necesario, entonces, y así lo entiende el Nuevo Testamento, vamos a verlo con un pasaje ahorita, que cada uno de estos enemigos, después de haber sido exaltado a la diestra de Dios, comience o a someterse a Cristo, o entonces a ser destruido, quitado en medio. Todo mientras él aún está sentado a la diestra del Padre. Sus enemigos no comenzarán a someterse o a ser destruidos después que Cristo venga. Eso no es lo que Cristo nos dice en las Escrituras. Eso no es lo que los profetas nos señalan en las Escrituras. No es lo que los apóstoles enseñaron en las Escrituras. Pero algunos lo sostienen. Sostienen que el reino no ha empezado, que no tenemos nada que ver con un Cristo reinante en esta época. Que esos enemigos no van a ser uno a uno yendo a someterse o a ser destruidos y quitados en medio, sino que ese reino comenzará después de que Cristo venga. Y eso no es verdadero. Porque ya hemos dicho, por supuesto, que quien niega que Cristo está reinando ahorita, pues ya viola toda la cantidad de textos que hemos visto hasta ahora. Cristo está reinando ahorita, porque está sentado a la diestra del Padre. Pero si está sentado a la diestra del Padre, y como parte fundamental del pacto davídico, Dios ha prometido al reino de la simiente de David destruir los enemigos del reino de Cristo. Y el reino de Cristo no es un reino circunscrito localmente, sino que es un reino universal. Todo aquello que se opone al reino del legítimo heredero de este trono estable y eterno será o sometido o destruido. Así lo ve también el apóstol Pedro cuando en su predicación, en Hechos capítulo 2, lo narra Lucas, en el versículo 33 al 35, dice: así que, exaltado a la diestra de Dios, vea cómo tiene que ver una cosa con la otra. Pedro aquí está pensando, y lo vamos a ver explícitamente, en el Salmo 111, exaltado a la diestra de Dios,
y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, se refiere a ellos, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos. Es decir, David no está hablando de sí mismo, está hablando de otro. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay decirte que está citando la versión de la Septuaginta, versión griega de las escrituras hebreas, porque en hebreo aparece el nombre del Señor. Pero aquí dice el Señor a mi Señor, Adonai, Adonai. O Curios, Curios en el griego. Adonai se ve en el hebreo. Así que está diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Pero está haciendo referencia a cuál pasaje. Es obvio a cuál pasaje está haciendo referencia. Está haciendo referencia al Salmo 110:1. El Señor de todo ha dicho al Señor de David, siéntate a mi diestra. Va a suceder algo mientras estás sentado a mi diestra. Me encargaré de colocar a tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro dice, hasta que ponga. ¿Y qué dice David? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿qué debemos entender en segundo lugar? El 2.2. Que cada uno de estos enemigos que se han levantado deben ser sometidos por el Padre a Cristo o deben ser destruidos por el Padre por no someterse a Cristo. Esto lo vemos en otras escrituras también. Por ejemplo, un salmo del unigénito exaltado como soberano regente contra quien los enemigos se levantan. Es el Salmo capítulo 2. En los versículos 1 al 3 dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Noten las palabras que utilizan. Se amotinan las gentes. Los pueblos piensan cosas vanas. Eso no va a tener ningún fruto. Van a concertar algo, pero será en vano. Tendrán un motín, pero el motín será en vano. Y dice, se levantarán los reyes de la tierra. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Jehová? Obviamente Cristo. Usted lee todo el pasaje y se da cuenta prácticamente. Es el Mesías, ungido. Cristo, Mesías, son los dos términos que significan ungido. En este vocablo, en este pasaje en el hebreo, se utiliza el vocablo Mesías para ungido. Mesías es el vocablo hebreo. Cristo es el vocablo griego. Significa lo mismo. Ungido. Así que contra Jehová y contra su Cristo, para que nos suene de mejor manera. Porque es literalmente la palabra que se está utilizando. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras, porque nos liga a Él, rompámoslo. Quitemos sus leyes de en medio y echemos de nosotros sus cuerdas. Las cuerdas significan en este contexto la alianza, por donde se arrea. Como cuando uno tiene las cuerdas para arrear un caballo y dirigir un caballo. Quitemos de nosotros, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Son enemigos del reino de Cristo. No quieren que Cristo reine. Se oponen a la soberanía regente del ungido de Jehová, del Cristo de Jehová, del Mesías de Jehová. Puede decirse también que en Hechos capítulo 4, versículos 25 al 27, el apóstol Pedro nuevamente cita este pasaje aplicándolo directamente a Cristo, por si a alguno, por supuesto, le queda alguna duda de que esto habla acerca de Jesucristo. ¿Cuál es el punto entonces con respecto a esto? Hay enemigos del reino de Cristo. Y como Pedro, apóstol, lo aplica, toma este pasaje del Salmo 2 para aplicarlo, y ya vimos que aplicó también el Salmo 110 a Cristo, entendemos que hay enemigos del reino de Cristo en medio de la tierra. Hay quienes se oponen al reino de Cristo. Por eso no debe ser entonces extraño, porque Cristo mismo toma el lenguaje del contraste o del acuerdo y oposición para precisamente describir la relación con Él. Él dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, desparrama.
El reino que tiene Cristo tiene o súbditos o personas que se oponen a él. No hay un término intermedio. No hay alguien neutral. No, yo estoy en el medio. No soy ni enemigo de Cristo, ni soy súbdito de Cristo. Porque ser súbdito de Cristo implica que sus leyes te gobiernan. Que las leyes de Cristo te gobiernan. Que debes someterte en el sentido de que debes doblegar tus rodillas ante Él. Poner rodilla en tierra ante el Rey de Reyes. Y confesarle como Señor. Y vivir como que Él es tu Señor. O siendo verdaderamente tu Señor. Ese es el lado, por supuesto, de la postura del súbdito, obviamente. No hay una postura neutral. No hay alguien que esté en el medio. Yo no me opongo a Cristo, tampoco lo obedezco. O sea, yo estoy en el medio, yo soy indiferente. Yo realmente soy indiferente, me declaro agnóstico acerca de ello. Soy también indiferente, insensible acerca de ello. Si Cristo quiere reinar y existe, es su asunto. Yo no tengo nada que ver con ello. Yo no me opongo a él, yo no le odio, yo no quiero nada contra él. No me interesa Cristo. Bien, las palabras de las Escrituras es: o estamos con rodilla en tierra a Cristo, con Cristo, o nos oponemos a él. No hay términos intermedios. Cristo tiene súbditos o enemigos. Cristo tiene súbditos o enemigos. No hay término intermedio. Ahora, ¿qué es lo que ha de pasar con estos enemigos? Tercer lugar, en este segundo punto, o 2.3. 2.3. ¿Qué es lo que ha de suceder con quienes no son súbditos de Cristo? Y recuerda, hermano, que una persona puede profesar ser súbdito de Cristo y ser un enemigo. ¿Por qué? Porque de boca puede decir: Cristo es mi Señor. Pero vivir una vida que es completamente alejada a los términos del pacto de Cristo, a las leyes del reino de Cristo, y entonces en la práctica violar lo que con sus labios dice. Pero yo he dicho eso. ¿Qué es lo que ha de suceder con los enemigos de Cristo? Bueno, el texto nos dice en el Salmo 110:1: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La gente se amotina, vimos en el Salmo 2. Los pueblos piensan cosas vanas. Los reyes de la tierra, los príncipes, los reyes se levantan unidos contra el Cristo. Los príncipes consultan entre ellos contra Jehová y contra su Cristo. Quieren romper sus ligaduras, quieren echar de ellos sus cuerdas, no quieren que las naciones sean sometidas al reino de Cristo. Quieren seguir ellos apropiándose de una manera, por supuesto, que viola lo legítimo de las naciones de Cristo. Y digo de Cristo claramente porque le pertenecen legítimamente a Cristo, como veremos ahorita. ¿Qué es lo que ha de pasar con ellos? El autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13, nos dice que cuando Cristo efectuó lo que efectuó, se sentó a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, dice, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Y quiero hacer énfasis en esa palabra, esperando. No significa entonces el pasaje, ya que esto es una cita directa al Salmo 110:1, la porción B de ese salmo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, es una cita directa. Está diciendo entonces Jesucristo, después de haber ofrecido su sacrificio, que es la crucifixión, ha resucitado, ha ascendido, se ha sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo sentado a la diestra del Padre? Está esperando. ¿Qué espera Cristo? ¿Qué dice el texto? ¿Qué espera Cristo? Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué es lo que implica esto? Que si Cristo desciende a la tierra y sus enemigos no han sido colocados por estrado de sus pies, o su espeta fue en vano, o el que le prometió que pondría por estrado de sus pies sus enemigos no cumplió. ¿Alguna de esas dos posturas es correcta? Ninguna. Por lo tanto, no puede ocurrir.
que Cristo venga sin que lo que el Padre prometió a su Hijo se cumpla. Porque Dios que prometió no miente. De esto Agustín decía lo siguiente. Cito a este doctor y padre de la iglesia. Decía: está sentado a la diestra de Dios. Mira la comprensión ya temprana de la iglesia. Uno puede decir, bueno, es un padre tardío de la iglesia, ¿no? 400 y algo. Está más cerca de la iglesia primitiva que nosotros. Está más cerca del lenguaje y doctrina de los apóstoles que nosotros. Eso no significa que todo lo que digan los padres tienen razón. Pero en esto que vamos a escuchar aquí, como hemos venido viendo texto tras texto, está completamente de acuerdo con todos los pasajes que estamos leyendo. Así que también era un pensamiento que prevalecía en la doctrina de la iglesia primitiva. Está sentado a la diestra de Dios hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esto está sucediendo, dice Agustín. Escuche, 400 y algo. Esto está sucediendo, repito. Aunque se realiza por grados, continúa sin fin. Significa, se está dando y es imparable. Esto no se puede parar. Porque aunque los parados se enfurezcan, recuerden los textos que hemos leído, Salmo 2, etc. ¿Acaso al conspirar juntos contra Cristo, ¿les suena esa palabra? ¿Impedirán el cumplimiento de estas palabras? Te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es una pregunta retórica, tiene una sola respuesta. No podrán. No podrán. ¿Quién puede levantarse contra la roca eterna y prevalecer? No sería roca eterna. Por lo tanto, el reino de Cristo, imparable, inmarcesible en gloria, pero imparable, indestructible, que lo abarca todo, que lo alcanza todo, que lo domina todo, sencilla y llanamente en este contexto, todo aquello que se opone al reino de Cristo va a ir reduciéndose poco a poco. Eso es lo que Cristo está esperando que suceda por el poder del Padre. Así que el reino de Cristo, según las palabras inspiradas del Espíritu de Dios en estos santos escritores en la Escritura, no me estoy refiriendo al padre de la iglesia Agustín, sino a las escrituras que estamos escudriñando. Estos enemigos están siendo destruidos uno a uno. Aunque se enfurezcan, aunque conspiren contra Cristo para derrocar su reino, como hacen en la tierra. Reinos contra reinos, naciones contra naciones, e incluso dentro de las mismas naciones, complot, sublevación, motín, derrocan a un presidente, toman a uno, colocan a otro, y en eso las gentes que desconocen el reino de Cristo colocan su esperanza y confianza. Pero el reino de Cristo es, permítanme la expresión, inderrocable. Los enemigos de Cristo, quienes se sublevan, quienes se amotinan, Cristo se ha sentado a la diestra del Padre, no porque no tenga poder de hacer nada, sino porque el Padre le ha prometido que por su poder, su reino se expande sobre la tierra y uno a uno sus enemigos van cediendo lo que pertenece a Cristo. O se someten a Cristo o son reducidos a nada, destruidos, arruinados eternamente. Espera de ahí en adelante hasta que los enemigos sean colocados por estrado de sus pies. De ahí en adelante. ¿De cuándo en adelante? Desde que se sentó a la diestra del Padre. Esta destrucción que va dándose de los enemigos del Cristo y su reino, como hemos visto, es consono con no solo el Salmo 110 que estamos exponiendo el día de hoy, sino con el pacto de Dios a David: yo voy a someter a todos tus enemigos. Toda rodilla va a doblarse, toda lengua va a confesar a Cristo como Señor para gloria de Dios Padre. El cristiano no puede vivir con un pensamiento de que esto no está sucediendo. Si el cristiano tiene este pensamiento, está pensando en contra
de un montón de pasajes explícitos al respecto. Pero de alguna manera, he de decir, demasiado guiada por el error, y creo que Satanás se goza de ello. El cristiano en general ha sido guiado a aprender que estas cosas no están sucediendo hoy, que Cristo no solamente no está reinando hoy, sino que si no está reinando hoy, su reino no se está expandiendo. Una cosa lleva a la otra. Se los dije, consecuencias lógicas de decir, Cristo no está reinando hoy. Una consecuencia lógica es, su reino no se está expandiendo sobre la faz de la tierra. Una consecuencia lógica de que su reino no se está expandiendo sobre la faz de la tierra es entonces también que sus enemigos no se están sometiendo ni están siendo destruidos en lugar de ser sometidos. Y por lo tanto, si estas cosas son consecuencias lógicas de pensar que Cristo no está reinando hoy, hay consecuencias prácticas. Hay implicaciones prácticas de sostener estas cosas. Por ejemplo, aunque en el punto 3 lo desarrollaré de mejor manera. ¿Para qué predicar de tal forma que haya un cambio en la sociedad que haga visible el reino de Cristo? ¿Para qué? Mejor cantemos todos, el mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. ¿No? Hay una suerte de teología que ha inundado la mente del cristianismo el día de hoy. Es una teología que es básicamente, y no quiero sonar ofensivo a los hermanos que la sostienen, pero es una teología que es básicamente derrotista, fatalista, en la que evidentemente no puedes tener ninguna victoria aunque estés en Cristo, porque en realidad no se ve a Cristo como soberano regente el día de hoy. Y eso tiene sus consecuencias. Si yo no creo que Cristo está reinando hoy, no creo que su reino se esté expandiendo. Si no creo que su reino se esté expandiendo, no creo que sus enemigos deben someterse ahorita, doblegar la rodilla ahorita, confesarle como Señor, pues entonces serán quitados del medio por el Padre mismo. No voy a creer eso. Y si no voy a creer eso, por ejemplo, cuando yo predico el Evangelio, no predico con aquella fuerza interior motriz, es decir, que te lleva como motor, que te impulsa a decir a todos, arrepiéntanse, o Cristo, que reina ahora mismo por el poder del Padre y su reino, te quitará de en medio para establecer su propia voluntad en la tierra. Es una fuente de teología que nos lleva a aspirar el cielo de una manera ilegítima. ¿Sí está escuchando bien? Aspirar el cielo de una manera ilegítima. Pastor, ¿se puede aspirar el cielo de una manera ilegítima? No, que el cielo debe ser tan deseado. Claro que debe ser deseado. Es mejor estar en la presencia de Dios el Padre que está sufriendo penurias en esta tierra. Pero hay formas ilegítimas de desear el cielo, como por ejemplo, quiero ir al cielo en el sentido de que ya no quiero que en la tierra suceda lo que Dios ha dicho que debe suceder en la tierra. Cuando yo, por ejemplo, digo, yo deseo ya que el Hijo de Dios venga, ¿qué estoy pensando sobre todo ello? Es solamente porque tengo el deseo de estar ya con Cristo y la consumación de todas las cosas se haya desarrollado finalmente. ¿O es que mi pensamiento derrotista y fatalista pienso en que evidentemente no va a existir ningún cambio, por ejemplo, en las naciones, en la sociedad, en las leyes, etcétera, a causa precisamente de que yo no pienso que Cristo esté reinando, sino que el reino de Cristo va a empezar cuando Cristo venga, y por eso quiero que Él venga? O por eso quiero ir yo hasta allá, como para entrar en su reino. ¿No tiene entonces nada que ver con esto? Allí, por supuesto, habría una falta en nuestro afecto. Y es por causa de nuestro mal entendimiento. Pero ¿qué nos muestran las Escrituras? Cuarto lugar en el segundo punto. Vamos viendo las consecuencias o implicaciones de lo que David dice: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Cristo está sentado a la diestra del Padre, esperando de ahí en adelante que todos sus enemigos sean colocados por estrado de sus pies. Pero en cuarto lugar, nos muestran las Escrituras que lo que va ocurriendo entonces en ese sometimiento
de los enemigos de Dios y esa destrucción, si no hay sometimiento en ellos, de los enemigos de Dios, es que por consecuencia hay restauración. El reino de Dios trae restauración. Si realmente Cristo está reinando, la consecuencia lógica de eso, si su reino se está expandiendo, si Cristo está reinando, su reino se está expandiendo. Los súbditos tienen algo que hacer. Los enemigos ya están haciendo algo, tienen algo que hacer y ya están haciendo algo, se oponen al reino de Cristo. Ellos o se someten, se arrepienten y se someten, o serán destruidos. ¿Qué sucede? Si se someten a Cristo o si son destruidos, pase lo que pase, el resultado es lo mismo: restauración. Porque cuando es quitada la maldad del medio, ya sea porque quienes la llevaban a cabo han sido transformados por el poder del reino de Cristo o han sido quitados del medio por el poder del reino de Cristo, allí hay restauración. Eso es lo que significan los pasajes de la Escritura cuando dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. En donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Allí donde está el pecado, llegará la gracia de Dios. Irá expandiéndose de tal manera que traiga restauración. Es el reino de Cristo. ¿Nos dicen esto las Escrituras o son meras especulaciones que hacemos pasar por lógica sin ningún fundamento bíblico? No, lo dicen las Escrituras. Vayamos a Hechos capítulo 3, versículo 21, y aquí las Escrituras veremos que nos dicen: a quien el cielo debe recibir, refiriéndose a Cristo, hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Y uno dirá: bueno, pastor, pero allí dice que habrá un día de la restauración de todas las cosas, no que se va a ir restaurando. Si el reino se está expandiendo y los enemigos deben someterse a él o ser destruidos, comienza a haber una restauración hasta que haya una restauración final. La restauración final no niega la restauración inicial ni la restauración procesal. Es decir, hay un proceso de restauración. Ha habido un inicio de este proceso de restauración de todas las cosas. Las cosas no comenzarán a restaurarse cuando Cristo venga. Es una mala perspectiva. Porque es como entonces si la iglesia no estuviera haciendo absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando el Evangelio entra en la vida de una persona? ¿No es restauración? Si verdaderamente ha entrado el Evangelio en la vida de una persona, digo, hay que agotarlo. Entonces viene la restauración real. Su vida comienza a cambiar. Los términos que definen su vida cambian. Ahora los términos son los términos divinos, los términos del pacto de Dios. Su relación con Dios comienza a tener implicaciones prácticas en todas las esferas de su vida. Y si, por ejemplo, ocurre con alguien que es un gobernante, ¿qué se supone que debe ocurrir entonces allí? Él debe dejar la gobernatura y entonces apartarse en un monasterio para servir al Señor. No, porque eso no es lo que manda la Escritura. En su lugar, si ha alcanzado el Evangelio, si alguien confiesa, por ejemplo, entregar su nación a Cristo, cualquier parecido con la realidad es algo que es pertinentemente teológico porque lo requiere el texto. Si alguien declara una nación es de Cristo, ¿qué debe suceder en la práctica? Cada esfera debe ir reduciéndose a el sometimiento a Cristo. Cada una de estas cosas deben ir tomando la restauración del reino de Cristo. ¿Por qué? Porque no puede prevalecer estas cosas delante del reino de Cristo mientras el reino de Cristo entonces permanece impasible, insensible, indiferente. ¿Qué pasa lo que tenga que pasar? ¿Qué importa? Yo lo que quiero es irme para el cielo. ¿Yo? Un gobernante de una nación, ¿qué importa? Yo lo que quiero es irme para el cielo. Se van a aprobar leyes que tienen que ver con el aborto. ¿Qué importa? Yo lo que quiero es irme para el cielo. No hay lágrimas en los ojos porque no guardan la ley de Dios. Como dice el Salmo 119.
lágrimas, ríos de lágrimas brotaron de mis ojos porque no guardaban tu ley. El que ama a Dios, el que es súbdito del reino de Dios por medio de Cristo, ama la restauración de todas las cosas, que no es otra cosa que todas sean sometidas a Cristo. Porque es allí donde está la restauración. No hay restauración fuera del sometimiento de Cristo. Hay destrucción y ruina fuera del sometimiento a Cristo. Quienes se exaltan contra Cristo serán arruinados. Quienes se humillan humildemente ante Cristo serán restaurados. Habrá restauración. La reconciliación que viene de tener una relación buena con el Padre se va a mostrar en las otras áreas y esferas de la vida de quien ha sido reconciliado con Dios por medio de Cristo. Habrá restauración. Es la restauración que trae el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 y 25, en la misma tónica que hemos venido observando en las Escrituras, el apóstol Pablo, hablando precisamente acerca del reino, dice: entonces vendrá el fin. Usted puede leer el resto del pasaje, pero me interesan estos versículos 24 y 25. Por favor, lea todo el resto del pasaje en su hogar. Entonces vendrá el fin. Escuchen, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Vamos. Pablo, dinos por el amor de Cristo y por inspiración del Espíritu, ¿cuándo será eso? Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Entonces hay algo que debe suceder antes del fin. Cristo debe entregar el reino al Dios y Padre. Hay un reino que entregar al Dios y Padre antes de que venga el fin, ¿correcto? Amén a las Escrituras. Amén. Pero continuemos. Después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder. Amén a eso también. Entonces coloquemos las cosas en perspectiva. Ya vamos al 25. Cristo debe, antes del fin, entregar el reino al Dios y Padre. Hay un reino antes del fin que debe entregarse al Dios y Padre. Hasta aquí todas las posturas escatológicas dicen amén en este aspecto. Del cómo. El reino será entregado al Padre antes del fin. Segundo, debe suceder algo antes. Aquí empiezan los problemas. Dice, eso será después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. ¿Qué debe suceder antes de entregar el reino al Padre? Todo dominio, toda autoridad y todo poder. ¿Qué debe suceder con estas cosas? Deben ser abolidas. Hermanos, un sinónimo de esto es ser destruidos. No ven el lenguaje del pacto davídico en todo esto. Someteré a tus enemigos bajo tus pies. Los colocaré por estrado de tus pies. Será abolido todo enemigo, toda autoridad, todo poder, todo dominio. Hermano, piensa en un dominio sobre la tierra. Piensa en alguna autoridad y poder sobre la tierra. ¿Cuál de ellas no debe ser abolido antes de que Cristo entregue el reino? Porque en el momento en que usted diga, este poder no debe ser abolido hasta que Cristo entregue el reino, antes de que Cristo entregue el reino, usted ha blasfemado contra la palabra. Todo reino, todo poder, todo dominio, toda autoridad deben ser abolidos antes de que Cristo entregue el reino al Dios y Padre para que pueda venir el fin. Todo dominio, toda autoridad y todo poder debe ser suprimido, abolido, debe ser sometido. O se someten a Cristo o son destruidos. Sea como sea, y como estamos viendo, si se someten a Cristo, restauración entra en ese lugar. Si no se someten a Cristo y son destruidos, restauración entra en ese lugar también. La restauración del reino de Cristo no se va a parar, va a ser por cualquiera de esas dos vías, o por sometimiento o por destrucción. O las rodillas se doblegan voluntariamente, o son reventadas con vara de hierro. Sí o sí, toda lengua confesará a Cristo como Señor, y eso antes de entregar el reino al Dios y Padre. Versículo 25.
el mayor de los problemas con varias de las posturas reinantes en este tiempo. Digo reinantes, me refiero lamentablemente reinantes en este tiempo, en la teología generalizada de la iglesia moderna. Pues Cristo debe, guárdese en su mente, Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué está haciendo Cristo ahorita? Reinando. ¿Qué está sucediendo mientras Él está reinando a la diestra del Padre? Todos sus enemigos están siendo colocados como estrado de sus pies. ¿Qué significa esta apelación del apóstol Pablo a ese salmo? Viene restauración de todas las cosas. Eso está ocurriendo, y está ocurriendo antes de que Cristo entregue el reino de mi Padre. Así que está sentado en la diestra y está reinando. Mientras está reinando, está ocurriendo restauración de todas las cosas. Ocurre, por supuesto, porque se está expandiendo el reino de Cristo sobre todas las cosas. Y al expandirse el reino de Cristo sobre todas las cosas, estamos teniendo restauración, porque las leyes de Cristo están abarcando todas las áreas del mundo y orbe que le pertenece a Jesucristo. Hay restauración. Bien. Vamos al número 3, al punto número 3 de la estructura general. Esta podría decirse que es la reflexión práctica del sermón. El sermón es como si en sí mismo no ha terminado, pero uno pudiera decir que esta es la parte de aplicación práctica y reflexión teológica. Es decir, la reflexión teológica que nos lleva a sus implicaciones prácticas, porque las debe tener. Ok, algunas implicaciones y prácticas consecuentes. ¿Por qué he denominado este tercer punto de esta manera? Porque si se supone que estas cosas son verdad, como hemos visto pasaje tras pasaje, la autoridad que nos mueve a creer las cosas es la autoridad de las Escrituras. Hemos visto esto pasaje tras pasaje. Debe haber implicaciones de esto. Y si hay implicaciones que son buenas, son lógicas con lo que hemos visto, esto tiene una práctica consecuente. ¿Qué significa una práctica consecuente? Significa que hay algo que hacer que es congruente con lo que se cree. Si yo digo amén a todas estas cosas que he escuchado, texto tras texto, pasaje tras pasaje, hay algo que se supone yo debo hacer. Para que yo no vuelva a pensar en Cristo entronizado en el trono de David como algo que nada más tiene que ver con alguien que vivió por allá hace como 2800 años atrás. No tiene nada que ver conmigo. Dios le prometió a un señor por allá llamado David. Mi apellido tenía. Bueno, sí, Ben Isaí. No apellido, porque Ben Isaí significa hijo de Isaí. No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros estamos viviendo en otro tiempo. Tenemos 2 nombres y 2 apellidos. Hemos avanzado. No tiene nada que ver con nosotros. Pues no. Precisamente hay prácticas que son consecuentes con las implicaciones de creer lo que creemos. Y vamos a ello. Dado que el reino de Cristo se expande sobre la faz de la tierra, es necesario que los súbditos de este reino primeramente conozcan la naturaleza de este reino. Uno pudiera decir que esto es por supuesto lo que va a gobernar las otras cosas que voy a decir ahorita. Y voy a tratar de que sea la forma más resumida posible porque es la que quiero que le quede fresquita en la mente después de todo lo que se ha dicho. Porque ese es el qué hacer. ¿Cómo manejamos todo lo que hemos recibido el día de hoy? ¿Qué voy a hacer con todo lo que he recibido el día de hoy? Si realmente digo amén a esto, que así sea, ¿cómo debe vivir la vida del cristiano después de decir amén a esto? Pues entender claramente que es un reino que se expande. Primeramente, no hermano, que las Escrituras nos dicen que el reino de Cristo, precisamente como legítimo heredero del trono de David, es un reino que debe expandirse. Cantamos en una porción de las Escrituras de Isaías capítulo 9, como claramente lo dilatado del imperio de Cristo, el celo de Jehová hace que se establezca.
Ahora, si nosotros realmente estamos viendo esto como de parte del Señor, ¿cómo tenemos entonces que entender esto? Bueno, vamos al texto. Isaías 9, 6 al 7, y vemos que realmente el reino de Dios y de Cristo se expande de esa manera, para verlo de una manera más explícita, y porque eso tiene una consecuencia lógica. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es un príncipe de paz que tiene un reino que trae paz. Dice, lo dilatado, como un asterisco allí, que ya volvemos allí, de su imperio, y la paz no tendrán límite. ¿Sobre el trono de quién? Vaya. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Padre le prometió al Hijo, y eso fue profetizado por David, que él tendría el reino, y este reino sería, todos los enemigos de este reino serían colocados por estrado de sus pies. La figura es muy sencilla, hermano. Véalo desde esta perspectiva. Si hoy dice, todo ha quedado bajo las aguas, hay una expresión clara de lo que ha sucedido. Todo quedó sobre las aguas, hubo una inundación. El agua se expandió de tal manera que todo fue quedando debajo de las aguas. De otra manera no podemos decir que todo quedó debajo de las aguas. Cuando ocurrió el diluvio, ¿qué pasó? El pico más alto de todas las montañas sobre la faz de la tierra quedó unos cuantos codos por debajo del agua, nos dice Génesis. Significa que cuando se rompieron las fuentes del abismo, todas las aguas comenzaron a cubrir, ¿qué cosa? La tierra, ¿cierto? De tal suerte que hasta el pico más alto de la tierra quedó por debajo de las aguas del diluvio. No hay ninguna locura en pensar entonces que cuando las aguas se expandieron, dejaron todo a donde el agua llegó, debajo de las aguas del diluvio. Ahora, hay una analogía utilizada precisamente con la figura del agua que tiene que ver con lo dilatado del imperio de paz de Cristo. Que muchas veces incluso los cristianos utilizan el agua y no se dan cuenta quizá de lo que están diciendo. Y dice la palabra del Señor que el conocimiento y la gloria de Jehová llenarán la tierra como las aguas cubren la mar. Es muy lógico preguntar, ¿cómo cubre la mar las aguas? Todo, ¿cierto? Agua, mar. El mar está compuesto de agua. Lo que el mar cubre de agua es todo el agua, porque eso es el mar. Es una redundancia para decir qué cosa. Absolutamente todo será cubierto. Pero es una figura para decir cubierto con qué? Conocimiento y la gloria de nuestro Dios. Cuando este pasaje en Isaías 9, 6, 7 dice, lo dilatado de su imperio no tendrá límite, significa dilatación, es igual a expansión, significa estará expandiéndose sin límite. Y a los sitios donde se expande lo dilatado de este imperio de Cristo, que recoge el trono de David para establecerlo sobre toda la tierra, lo dilatado de este reino es para traer paz sobre toda la tierra. Mire cómo se unifica todo lo que hemos predicado, incluyo la primera predicación, Génesis 49. A él se someterán todos los pueblos, la paz, la bendición viene por medio de él. ¡Voilà! El arco completo. Usted se está leyendo ahorita el manga. El anime viene después. El anime ya está sucediendo. Eso para los muchachos de vida que ya entienden de ese lenguaje.
Los que estamos más avanzados ya de edad, bueno, se le debe aplicar otro. ¿Ah? Usted leyó el guión. La obra en el telón se está reproduciendo. ¿Me pasé mucho por ahí? Ok. En el Salmo 2 que estamos también leyendo acerca de los enemigos de Cristo, hablaba precisamente de esta expansión, como colocando a los enemigos debajo de sus pies. Dice de esta manera, del versículo 4 al 12, bueno, 4, 5 y luego del 9 al 12 dice: el que muere en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, de los enemigos. Eso es lo que dice los versículos 1 al 3. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Note el contraste. Para los súbditos de Cristo, aquellos que se someten a Cristo, paz sin límite y sin fin. Para los que se oponen a Cristo, son renuentes, impenitentes, se oponen, crujen sus dientes contra ellos, furor, turbación, los turbará con su ira. Versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Hermano, no crea que esta figura es algo. Es una vara de hierro que quebranta. No le voy a decir que lo hago sería atentar contra su propia integridad y pecar contra Dios. Pero yo creo que usted se ha dado cuenta que le hace como una vara de hierro, o quizá en los tiempos pues, de tantos videos de internet usted haya visto en algún momento, porque hay muchos videos medio memísticos por allí, de personas que de repente van a ver, no se dan cuenta y cuando voltean, ¡pum!, con un poste, algo de hierro. Bueno, le colocan el sonido de una campana, y un cántico ahí gregoriano de la Iglesia Católica Romana. Es ese mismo. Lo hemos visto. ¿Cuál es el punto de ello? Una vara de hierro da duro, hermano, y quebranta. Una vara de hierro quebranta. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues ordenen ser prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Esta reprensión no es: vamos a esperar que Cristo venga para entonces decirle a los reyes: sean prudentes, admitan amonestación, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor y honren al Hijo. Esperemos que Cristo venga para decirles esto. ¿Eso es lo que dice el texto? No, y no es una consecuencia lógica con lo que estamos leyendo en las Escrituras. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Dice: ira, hervor de fuego, castigo, vara de hierro, quebrantamiento, desmenuzamiento, y de repente, bienaventurados todos los que en Él confían. Nos recuerdan a un capítulo 1, ¿verdad? La ira de Dios, la destrucción, el torbellino, y de repente un texto por allí. Como para que aquellos que son hijos de Dios que están haciendo, todos los que están en Él tendrán paz, tranquilidad. No es contra nosotros, no es contra ti, súbdito de Cristo. Es contra ti, enemigo de Cristo. Los enemigos de Cristo serán destruidos. ¿Qué deben hacer para no ser destruidos? Honrar a Cristo para que Él no se enoje. Una versión de este salmo dice: besad los pies al Hijo. Porque la idea en honrar al Hijo es exactamente esa. Deben agacharse, colocarse frente a los pies atravesados de Cristo y besarlos. Significa decir: tú eres mi Señor. Si yo soy un rey, si soy un señor, si soy un presidente de la nación, o cualquier forma de autoridad, dominio o poder, es besar los pies de Cristo. O serás destruido por Cristo. Los que se oponen al reino de Cristo son considerados por Dios Padre como enemigos que serán quitados de en medio. Y esto es lo que sucede mientras Cristo está sentado a la diestra del Padre y su reino se está expandiendo. Se van sometiendo a la soberanía de este regente o serán quitados de en medio. Su reino se expande, restaurando todo hasta una restauración y consumación final de este reino. Cuidado, ¿cómo puede pensarse una restauración si están desmenuzándolos? Porque lo que se desmenuza es algo que está dañando la tierra de Cristo. Y quizá esta es precisamente la consideración que tiene
más obstáculo para el pensamiento del teólogo o del evangélico, o mejor dicho, moderno, que cuando no tiene a Cristo como el dueño de absolutamente todo y que demanda de aquellos que portan una corona sometimiento, ¿no lo demanda también del resto del mundo? El Salmo nos lo muestra completamente. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, aún no hemos pasado de este subpunto, 3.1, un reino que se expande. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 13, versículo 33, Cristo nos dice: otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Si el reino de los cielos, según Cristo, el cual no puede mentir, se comporta como la acción de la levadura en la harina, ¿quiénes han cocinado con levadura y harina? Las hermanas me que tuvieron. Yo he cocinado con levadura y harina, pero yo no he visto realmente como actúo. Por mucho tiempo incluso trabajé en un lugar donde precisamente hacían eso. Todos los días lo veía. Para aquel tiempo creo que no tenía la comprensión de este pasaje de esta manera, aunque todos los días pasaba frente a mí eso. Pero Cristo toma precisamente esta analogía y figura que era tan común para la gente en su época y su tiempo, porque cada uno de los hogares por lo general tenía este proceso delante de ellos para comer su propio pan, que les dice, así como se comporta la levadura en la harina, todos ustedes saben qué sucede si tú colocas una porción de levadura en 3 medidas de harina. Todos ustedes lo saben, porque ustedes lo hacen en sus hogares. Ustedes colocan la levadura y dentro de un ratico todo estará leudado. Lo que Cristo está diciendo es, el reino de Dios se comporta de esa manera. La levadura se va expandiendo sobre la harina hasta que lo fermenta absolutamente todo. ¿Qué es fermentar? Ha cambiado la harina. Su estado pasa a ser otro, uno que es cónsono con la acción de la levadura. Así entonces, la figura que Dios utiliza en Cristo por medio de esta parábola es: el reino de los cielos tiene una acción que surtir sobre la tierra. Y el resultado que es consonante a la acción que el reino de Dios surte sobre la tierra es la restauración de la que estamos hablando. Se va expandiendo para traer lo que Dios ha prometido que su reino debe traer. Se expande para traer la paz, se expande para traer la bendición, se expande para traer entonces la restauración de todas las cosas. Si el creyente entonces abraza esto primero, dentro de nuestras implicaciones y prácticas consecuentes, si realmente entendemos de esta manera las cosas, hay entonces otra implicación y práctica consecuente. 3.2. Preguntarnos, ¿cómo es que se expande este reino? Digo, invisiblemente, evidentemente el reino de Cristo se expande. Y de hecho, igualmente está sobre todo el mundo, porque su presencia lo llena absolutamente todo, no solo el mundo, el universo, que es mucho más grande que el mundo. Y los cielos, que no están en nuestro contexto, siendo considerados metafísicamente y no algo físicamente, también están sometidos a él. ¿Cómo nosotros podemos ver esto y cómo pensar en cómo se expande este reino? Bueno, se expande por la predicación del Evangelio. No únicamente, y aquí quiero hacer una parada obligatoria al respecto antes de ir al 3.3. Vamos a ir a un pasaje en las Escrituras, en Mateo capítulo 28, por favor, en las palabras de Cristo, previas a su ascensión. Mateo 28, capítulo 18, y hasta el final, pero nos vamos a detener primero en una porción.
Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya hay entonces una postura formal de parte de Cristo que su reino está por absolutamente todo, por encima de absolutamente todo. Poder, autoridad. Todavía ni siquiera se ha sentado a la diestra del Padre, porque está por subir, y dice, toda autoridad me ha sido dada. ¿Quién se la dio? Lo hemos estado viendo hasta ahora, desde el primer punto. El Padre se la dio. El propósito del Padre. Sigamos. Por tanto, versículo 19, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí nos detenemos un momento. Lo que el Señor Jesucristo está demandando en este momento es evangelizar al mundo. ¿Por qué Cristo asociaría el hecho de que su poder y autoridad está por encima de todas las cosas, cielo y tierra, para decir, por lo tanto, ahora vayan y hagan esto? ¿No será precisamente por causa de lo que le dijo a David? Por lo que pactó con juramento y promesa eterna que haría con la simiente de David, que ese legítimo heredero al trono tendría un reino que se dilataría trayendo restauración, bendición y paz durante todo el tiempo que él reine, es decir, eternamente. ¿No será por eso? Cristo ha dicho claramente aquí, por lo tanto, id. La cláusula, por lo tanto, indica que ese mandato, ir, porque es tu mandato. Quienes no van, están desobedeciendo al Señor. Quienes no van a predicar el Evangelio, desobedecen a Cristo. Quienes no sienten el deseo en su alma de evangelizar el mundo, que el mundo sea evangelizado, están en contra del deseo y el mandato de Cristo. Porque Él ha dicho, id. Pero este id está ligado inexorablemente a, me ha sido dada toda autoridad en los cielos y la tierra. Es decir, ya que tengo autoridad sobre todo lo que existe, ahora, por causa de esto, eso es lo que está diciendo, vayan y evangelicen todas las naciones. Cuando Cristo mismo comenzó su ministerio, Marcos capítulo 1 lo muestra. Las palabras muy sencillas dice, iniciando su ministerio, no comenzó predicando, arrepentidos y creer en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Vaya, vaya. El reino se ha acercado a vosotros. Y comenzó a predicar el Evangelio. Arrepiéntanse y crean. ¿No es de esto de lo que hemos estado hablando? ¿A quiénes se le dicen arrepiéntanse y crean en el Evangelio porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros? A todos aquellos que no pertenecen como súbditos al reino. Es un llamado, una convocación, una invitación, pero también una demanda. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete involucra, siente dolor profundo por tus pecados, es decir, por tus transgresiones contra la ley de Dios. Siente ese dolor de haber transgredido la ley de Dios y haber ofendido a quien ha creado todo y al regente de absolutamente todo. Arrepiéntete. ¿Y ahora qué? Cree en el Evangelio. Que Dios ha enviado a su Hijo para que por medio de él, aquellos que están muertos en delitos y pecados puedan ser traídos a la vida y gozar de las promesas gloriosas que en Cristo se le ha dado a aquellos que tienen fe en Él. Y eso no puede despegarse de que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Por eso se predica el Evangelio. Por eso la predicación del Evangelio es una parte vital de la llamada Gran Comisión. Es una parte vital que juega en pro de la expansión del reino de Cristo.
¿Qué sentido tendría, amados hermanos, predicar el Evangelio cuando no se está pensando en la expansión del reino de Cristo? Pero hay algunos que viven de esa manera. Incluso hay algunos que predican el Evangelio. De los pocos que lo hacen, hay algunos que predican el Evangelio con esta extraña noción. Predican el Evangelio sin tener la noción que por medio del Evangelio se espera que el reino de Cristo sea expandido en la faz de la tierra. Que el conocimiento de Dios y su gloria le llenen todo como las aguas cubren la mar. No tienen esa noción. Es como si hubiesen sido derrotados antes de comenzar la pelea. Es como si hubiesen perdido antes del combate, porque en su mente ellos no piensan que pueden ganar. Ellos no creen que el Evangelio va a poder lograr algo como eso. En lo mucho pueden pensar que el Evangelio va a salvar uno aquí, uno allá, un individuo por aquí, un individuo por allá, pero no son capaces de observar, no les da para pensar y no pueden, porque no es la noción que hemos estado predicando en esta mañana, que el Evangelio puede alcanzar a toda una nación y transformarla. No les da para pensar eso. 3.3. Lo que David dice entonces acerca del padre y del hijo, colocando todos los enemigos del hijo, nos lleva también a pensar en que la expansión del reino no únicamente mediante la predicación del Evangelio, entendiendo el Evangelio como vida, muerte y resurrección de Cristo. Digo, es el Evangelio de Dios el que es poder para salvación a todo aquel que cree, dice Pablo en Romanos capítulo 1. Es el Evangelio lo que primariamente debe predicarse, porque no puede entrarse al pueblo del pacto y gozarse de las promesas del pacto si antes no se abraza el Evangelio del nuevo pacto. Pero este Evangelio del nuevo pacto tiene una noción del reino que va a lo largo de todas las Escrituras. Y ese Evangelio que ha sido predicado a lo largo de todas las Escrituras, y no solamente en el Nuevo Testamento. Así que, ¿cómo se expande el reino de Cristo? Bueno, inicialmente por medio de la predicación del Evangelio. Pero entonces, la tarea de nosotros en la práctica es únicamente anunciar el Evangelio a las personas. ¿Hasta allí llega la tarea? Pues parece que algunos han llegado hasta ese punto, porque su pensamiento está atado a una suerte de teología, y más propiamente de escatología, la postrimería de los tiempos, que no es consono con lo que hemos estado leyendo en las Escrituras esta mañana. Ellos predican el Evangelio y dicen, si el Señor quiere salvar, pues que salve si alguno u otro. Ni siquiera tienen fe en que el poder del Evangelio realmente puede alcanzar a los perdidos y transformar sus vidas. Pasar de muerte a vida, pasar de tinieblas a la luz admirable de Cristo, de las fauces de la muerte y de las garras de Satán, a sentarse en lugares celestiales con Cristo. No parecen tener eso en su conciencia. ¿Pero por qué es? Porque han dejado la tarea a la mitad, al paso inicial, la predicación del Evangelio nada más. 3.3. El reino de Cristo se expande por medio del discipulado de las naciones. Leímos en nuestro texto, en el versículo 19 también, el que recién leímos, me refiero con nuestro texto. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es el propósito? De que Cristo diga, yo tengo autoridad sobre los cielos y la tierra. Ahora vayan y prediquen el Evangelio. Y discipulen a todas las naciones y enséñenles a guardar todo lo que yo he mandado, porque yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el propósito de decir eso? ¿No hemos pensado en ello? Se da cuenta que si nosotros no tenemos esta perspectiva de las cosas al realizar este trabajo, o estaremos trabajando en vano, o estaremos trabajando incongruentemente, lo cual también puede suceder,
O, en el peor de todos los casos, no haremos nada porque no creamos que esto pueda suceder. Hay hermanos que están lamentablemente gobernados por una suerte de teología que no se desprende del Salmo 110.1. Porque las palabras de Cristo en Mateo 28, del 18 al 20, son totalmente consonas con Salmo 110.1. Esta es la forma en la que los enemigos de Cristo se colocan por estrado de los pies de Cristo. Todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿No dice la Escritura? Derribando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento del Señor y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice Pablo a los Corintios. Creo que es a los Corintios. ¿Cuál es el punto de todo ello? Tienen que someterse a él. ¿Someterse qué indica entonces? Deben ser discipulados. Deben ser discipulados. Pero, ¿qué significa ser discípulos? ¿Qué nos está demandando Cristo? Lo que es consono con su trono y reino es que discipulemos las naciones. Pero, ¿qué debe significar para nosotros esto? Es nada más predicar el evangelio y decir, tómalo o déjalo, y ahí después de que lo tomes o lo dejes, tú verás qué haces. Es tu relación con Dios. La salvación es individual. Tú resuelves. Lo que la iglesia de Cristo debe hacer si entiende lo que es el cumplimiento del pacto de Cristo y del trono estable y eterno de Cristo, es hacer discípulos a todas las naciones, discipular las naciones. ¿Cómo comprendemos nosotros el concepto de discipulado? Cristo, en Juan capítulo 8, habla acerca de ello. Vamos a ir rápidamente allá. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Se presupone entonces que debe haber un creer en el evangelio. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿ve cómo se nota que Mateo 28 está en consonancia con eso? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué seréis? Seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay una restauración que viene por el reino de Cristo. Pero entrar al reino de Cristo y gozar de esta libertad, de esta restauración de todas las cosas, comienza por creer en el evangelio de Cristo, vida, muerte y resurrección de Cristo, ascensión de Cristo, sentado a la diestra del Padre, que lo gobierna todo. Debe creerse esto, pero no se queda allí. Quienes creen en Cristo deben permanecer en las palabras de Cristo para ser verdaderamente sus discípulos. Entonces, volviendo a Mateo 28, ¿qué significa discipular a todas las naciones? Pues exactamente lo que dice justo después nuestro Señor Jesucristo, enseñándoles ¿a qué? A que guarden todas las cosas que os he mandado. Él nos promete, hermanos, su presencia en medio de un mundo que tiene enemigos que dan oposición contra el ungido de Jehová. Él nos promete su presencia por medio de su Espíritu Santo con nosotros. ¿Para qué? Para garantizar el éxito de lo que Él mismo nos está demandando. Para garantizar el éxito de ello. Por eso, esta postura suele ser entonces concebida por algunas personas como una postura optimista. Algunos de manera burlona pueden decir, bueno, es una postura ilusa, que cree que puede ocurrir algo que no se nos dice que va a ocurrir, argumentan. Pero nosotros vemos por las Escrituras que si el Padre lo ha prometido al Hijo, mientras éste está sentado a la diestra, y antes de sentarse a la diestra, Él mismo dijo, vayan y hagan esto, y estaré con ustedes para lograr esto. No es iluso confiar en la promesa de Dios, Padre al Hijo. Que será sentado en el trono indica precisamente esto. Debemos esperar esto, debemos desear esto, pero debemos practicar y operar esto.